Bueno, esa es una tabla que básicamente dice lo que ya explicamos al final de la clase pasada, a quién sí y a quién no realizarle estudios de trombofilia. ¿Me puede ver? ¿Es la siguiente? Ok. Entonces, recordamos que es un paciente que ha tenido una trombosis venosa profunda en el brazo derecho y le dimos tratamiento y ahora estamos viendo, checando si desarrolla síntomas de síndrome post-trombótico. Y por eso se está viendo en la consulta externa cada año. Entonces, el paciente ya debe haber tenido 2 meses, ya tiene 6 años y llega a la consulta, ¿por qué? Ah, sí, gracias. Porque tiene dolor en el brazo derecho y edema. ¿Cuál es su diagnóstico probable en este paciente? ¿Cuántos años después tú? 4 años. 6 años después, porque se diagnosticó a los 2 meses. Ajá. Sí, ya. Sí. ¿En qué brazo fue la trombosis En el inicial? brazo derecho. En la axila. Hay que descartar que no haya sido traumatismo, porque Ajá. puede ser traumatismo, Sí. o una picadura de insecto también. O algo muscular, o sea, realmente puede ser cualquier cosa y puede que ni siquiera sea Una trombosis nueva. Bueno, también podemos pensar en una trombosis nueva, podemos pensar en un síndrome postrombótico, o podemos pensar en cualquier otra causa de dolor y edema, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas de un síndrome postrombótico son locales en el sitio donde fue la trombosis. Va a ser dolor, una extremidad que se fatiga fácilmente, o sea, una persona que normalmente hace este movimiento no se fatiga, ¿no? Pero un niño que hace este movimiento y se fatiga, entonces ya no es algo normal. Que sienta pesadez en esa extremidad, que tenga edema, pobre resistencia, es cuando, pues, con una fuerza él no puede hacerlo, ¿no? Tan fácilmente como antes. Dilatación de venas superficiales solo se ocurre en las extremidades superiores. Úlceras venosas, que es mucho más común en adultos y mucho más común en piernas. Induración de la piel, que también es raro en niños. Y pigmentación de la piel, que también es raro en niños. Y muy importante que son síntomas persistentes o intermitentes. Pero la mayoría de las veces va a ser algo persistente, no es algo que solamente tiene una semana, es algo que te va a decir que ya tiene 6 meses, 2 meses, un año. Incrementa normalmente con la actividad física y va a mejorar con el reposo o al elevar la extremidad. Y también cuando acabamos de tener un evento trombótico, en los primeros meses después del evento trombótico, como que nos quedaría la duda si es otra trombosis, porque son los mismos síntomas, o si es el síndrome postrombótico. Pero es muy importante saber que los síntomas de la trombosis aguda pueden durar hasta 3 meses en resolverse. Entonces, en los primeros 3 meses nosotros no hacemos diagnóstico nunca de un síndrome postrombótico. Por eso es que no se ven en la consulta meses después de que terminaron el tratamiento, y se ve un año mínimo después de que terminó el tratamiento. Y muchos de estos síntomas no los va a decir un niño de 1 año o de 2 años. No es muy difícil que un niño te diga que siente pesadez en la extremidad o que la extremidad se le fatiga fácilmente. Entonces, a partir como de los 5, 6 años, los niños son como, es más fácil que perciban este tipo de síntomas y te los diga. A lo mejor sí te puede ser que tiene dolor y tú puedes ver que tiene edema, pero la pura resistencia, la fatiga, la pesadez es muy, muy raro. Entonces, cuando son pequeños es el examen clínico y ya cuando son más grandes les podemos preguntar a ellos qué sienten pues en la extremidad. Y estas son pues la dilatación de las venas. Eso sería algo pues no tan grave, que nada más se ve el aumento de la vena y se ve como un poco tortuosidad de las venas, pero aquí realmente es una vena que tú la puedes palpar y están muy, muy tortuosas. Eso ya sería un síndrome postrombótico pues muy grave, ¿no? Porque ya las venas realmente están, no sirven estas venas o las venas están teniendo la circulación, este, están desviando la circulación, entonces por eso es que se desarrolla ese tipo de venas. Y hay diferentes formas de diagnosticar el síndrome postrombótico. Esta es una de ellas que se llama Capture Score. Luego está esta de Villata y esta de Manco-Johnson. Y realmente es ver los síntomas que tiene el paciente, cada cuánto tiene los síntomas, por ejemplo. El dolor, ¿cuál es la intensidad del dolor? Leve, moderado, severo. ¿Cómo es? Cada cuánto presenta, por ejemplo, la pesadez o el edema. Nunca, raramente, muy seguido. Entonces se van a ir sumando los puntos de cada una de esas, fue en extremidad superior o en extremidad inferior,
Y si los puntos son más de 10, significa que sí tiene síndrome postrombótico. Y si son más de 30, significa que ya es o moderado o severo. Y depende de qué escala quieran usar ustedes. Entonces, este paciente que solo tiene dolor y edema, si utilizamos el Capture Score, entonces, dolor, tendremos que preguntar qué tanto es el dolor, ¿no? Supongamos que es un dolor leve y edema raramente. Entonces, solamente con estos dos ya tiene 14. Ya con esto hacemos diagnóstico de síndrome postrombótico. Sí, excluimos todo lo demás, ¿no? Un golpe, la picadura de un insecto, cualquier otra cosa. Pero, por ejemplo, si ya entonces una intensidad severa 24, más un edema casi todos los días, entonces ya fueron 37, ya estamos hablando de un síndrome postrombótico moderado a severo. Entonces, ¿qué tratamiento sugerirían a este paciente si tuviera uno leve versus uno moderado versus uno severo? ¿Hay tratamiento para el síndrome postrombótico o no hay tratamiento? Puede ser una manga compresiva, Ajá. posición, terapia, Realmente, analgesia. ajá. Realmente no hay ningún tratamiento en pastillas o intravenoso, o sea, son más tratamientos físicos. Entonces, cuando es un síndrome postrombótico leve, realmente no se sugiere nada porque el tratamiento le va a causar más incomodidad y más dolor del que ya tiene. Pero cuando ya es un paciente que tiene un síndrome postrombótico moderado o severo, entonces cuando sí podemos usar tratamiento. El tratamiento que más ayuda son las medias de compresión, tiene que ser de baja presión, pero las tiene que usar de 8 a 12 horas al día y 3 o más días por semana. Recordemos que son niños a los que les dices que te pongan una manga que les está apretando, una media que les está apretando horrible por tantas horas. Entonces, no está fácil que se la pongan 8 horas al día y que lo hacen más 3 veces por semana. Hay unos niños que solo la usan, no sé, 5 horas y un día y ya con eso es suficiente y no la quieren. Imagínense ir a la escuela también y que tengan una manga compresiva, les pueden hacer bullying, entonces no es fácil que usen eso. Por eso es que no, o sea, sí se recomienda, pero de todas maneras no la usan y por eso la recomendamos cuando ya los síntomas son muy severos, porque también duele, ¿no? Tener una media compresiva o una manga compresiva. ¿Tienen alguna pregunta de ese tema? Entonces vamos a empezar con trombosis venosa superficial y la vamos a terminar, que está chiquita. Y puse primero la trombosis venosa porque, pues dependiendo de cómo sea la trombosis venosa superficial, puse primero la profunda para, para ver las diferencias de manejo, porque... Es el superficial, ¿verdad? ¿Mande? Es el superficial. Ajá. Espérame. Bueno, porque el tratamiento puede irse direccionado a una solo trombosis venosa superficial o puedes tratarlas dependiendo de las características como una profunda. Entonces teníamos que ver primero la profunda para poder entender el tratamiento de la superficial. ¿Sí le envié, verdad? Sí, pero Yo te ahora. mandé la semana pasada. Yo ya vi por qué no la tengo. Está comprimido. Entonces, empezamos con el caso. Es un masculino de 14 años de edad, ingresado por neutropenia febril, con diagnóstico de base de leucemia linfoblástica aguda. El paciente está recibiendo antibióticos y ayer comenzó con eritema, incremento en la temperatura y dolor en el área de entrada de un catéter venoso periférico en la extremidad superior izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico probable de este paciente? ¿Qué se les ocurre? Celulitis también puede ser. Ajá, una celulitis. Y puede ser también una herida desicante por algún medicamento, fuga, trombosis. Ok, entonces, como que aquí no nos queda muy claro qué puede ser, ¿no? O sea, sí tenemos varios diagnósticos, pero tenemos que ver cuál es, por ejemplo, una celulitis versus una trombosis venosa superficial, que también se llama tromboflebitis, ¿también es una infección o no? Sí. Sí. ¿Y se trata con antibióticos o no? Sí.
Ok, entonces, entonces, la trombosis venosa superficial es la formación de un trombo en una vena superficial con inflamación de la pared de la vena. Siempre que tengamos la terminación itis, significa que hay infección. No, No, es inflamación. Ajá. Entonces significa que hay inflamación. Pero tromboflebitis no significa que hay infección. O sea, sí puede haber una infección, puede haber infección y también puede haber el trombo. Pero no significa que siempre haya una infección, porque el término final de itis no significa infección, significa inflamación. Y lo que sí hay es una inflamación de la pared de la vena. Las manifestaciones clínicas es eritema, incremento de la temperatura y dolor. Pero si se fijan, siempre lleva como el camino de la misma vena. Y hasta puede estar como indurada la misma venita. Entonces, pues así es como se hace más o menos la diferencia entre una celulitis versus una trombosis venosa profunda versus una superficial. Porque la profunda, la vena está profunda. Entonces tú nunca vas a ver el trayecto de la vena, ni vas a ver la induración de la vena. Pero una celulitis tampoco vas a ver, y si una celulitis vas a ver que toda la piel está inflamada, no sigue realmente el camino de una vena, va a estar muy brilloso, puede que esté más como redondeada a que siga el trayecto de la vena. Los factores de riesgo son los mismos que para una trombosis venosa profunda. Entonces, para hacer el diagnóstico diferencial entre, por ejemplo, una celulitis o una reacción a un medicamento o la trombosis, pues la única manera es haciendo un ultrasonido y viendo si realmente allí hay un trombo. Entonces se realizó un ultrasonido y reportó una trombosis de 4 centímetros en la vena basílica izquierda. La vena cefálica no tiene trombosis, la axilar no tiene trombosis y la subclavia tampoco tiene trombosis. Es muy importante saber qué venas sí tienen trombosis y qué venas no tienen trombosis, y saber si es una vena superficial o es una vena profunda. ¿Se acuerdan si la vena basílica es una profunda o es una superficial? Porque ya tenemos el diagnóstico de lo que sería. Superficial. Entonces, aquí tenemos el dibujito de las venas y la vena basílica está por aquí, que está en un azul muy bajito y es una vena superficial que al final se va a unir con venas profundas. Y las venas profundas a las que se podría unir, con las que tiene continuidad, son todas estas que puse. Por eso es importante ver cuál es el camino de la vena y cuáles son las venas que podrían afectarse, porque se puede ir creciendo el trombo, ¿no? Y llegar a la cefálica, llegar a la axilar, y llegar a la subclavia, y llegar al corazón, y de ahí irse al pulmón. Entonces, para hacer el diagnóstico se necesita un ultrasonido que me va a confirmar la presencia de la trombosis en una vena superficial, y también quiero descartar que haya trombosis profunda. Tenemos que saber cuál es la longitud del trombo, porque no es lo mismo tratar un trombo de 1 centímetro a tratar un trombo de 10 centímetros, y corroborar su proximidad al sistema profundo. ¿Qué tan cerca está de una vena profunda? Porque entre más cerca esté de una vena profunda, si esta se extiende, entonces ya va a llegar al sistema profundo y ya tengo que tratar a este paciente como una trombosis venosa profunda en vez de una trombosis venosa superficial. Entonces tenemos una trombosis superficial venosa de 4 centímetros que no afecta a ninguna vena profunda. ¿Necesita tratamiento este paciente o no necesita tratamiento? Es un paciente de 14 años, hombre, que tiene ahorita fiebre y que tiene diagnóstico de un cáncer. Sí. ¿Quién sí le daría tratamiento? 1, 2, 3, 4. Y los demás no le darían tratamiento. 2 no le darían tratamiento. ¿Por qué no? Estoy pensando. Bueno, a ver, entonces, ¿quién sí le da tratamiento? Estoy de posguardia. 6, 7, 8, 9, 10. Y faltan 2. Los otros 2 no le dan tratamiento, lo discuten con el infectólogo, Yo le con quitaría el el catete. oncólogo. ¿Con qué hacen? Le piden más estudios. Yo le quitaría el catete y vería, pero también tiene muchos factores de riesgo. Ajá. Pero si el catete se necesita, no se necesita. Sí, si se necesita, no lo tienes que quitar. Pero si puedes tener otro, en otra parte, ya le estás quitando El causante, catete pero que le está causando ese trombo, ¿no? pero igual tiene pones más riesgo. otra, puede ser. Entonces, le puedes tener otro trombo allá, claro. Pero puede ser un calibre más pequeño. Sí, también. Sí, pero tiene igual O le puedes quitar. que puede Si ya estar desencadenar expuesto bien. al riesgo, pues ya se lo voy con todo.
Entonces la mayoría de aquí le darían tratamiento, porque darle tratamiento a un paciente que tiene una neutropenia febril, tiene la neutropenia febril porque le acaban de dar quimioterapia y llegó al punto más bajo de neutrófilos. Probablemente también las plaquetas estén súper bajas y probablemente le queden varios días para recuperarse y después de eso va a tener otra nueva quimioterapia. Y tiene la esparginasa. Ajá, sí, o sea, es como, es muy complejo, o sea, realmente hay O sea, pacientes en los que dices, sí se lo doy o no se lo doy, porque si es un paciente que no tuviera cáncer y que no tuviera neutropenia febril y que no tuviera leucemia linfoblástica aguda, ¿le darían tratamiento o no? Ajá, no le darían tratamiento a ese paciente. A ese paciente se lo quieren dar porque tiene todos esos factores de riesgo, pero esos factores de riesgo pueden hacer que el paciente sangre de más o que no lleve el tratamiento ni siquiera de la forma adecuada, ¿no? Te lo quieres dar por, no sé, supongamos, porque ahorita no hablamos de cuánto tiempo, 20 días, pero se va a recuperar de la trombocitopenia en 5 días y luego va a volver a tener trombocitopenia en 15 días más. Le vas a dar, ¿cuánto tiempo de anticoagulante? Muy poquitos días. ¿Realmente le va a servir? Mejor no se lo doy. Ok, bueno, vamos a ver. vamos a vernos. Entonces, vamos a hablar sobre la guía de trombosis superficial venosa de Canadá. Y vamos a ver lo que dicen las demás guías o lo que no dicen las demás guías. Entonces, el tratamiento depende de si hay una trombosis venosa profunda concomitante, de cuánto es la extensión del trombo, qué tan largo es y qué tan cerca está el sistema venoso profundo. En el paciente yo nunca les dije qué tan cerca estaba del sistema venoso profundo, ¿no? Y casi nunca les van a poner eso. Entonces tienes que ir con el radiólogo y decirle, por favor, ¿me puedes decir qué tan cerca está del sistema venoso profundo? Y lo más probable es que te digan, apenas alcanzas a ver la vena superficial y tú quieres que te digan si está cerca del sistema profundo. Porque es difícil, o sea, no es tan fácil como decir qué tan cerca está a veces, ¿no? A veces ni siquiera es tan fácil exactamente decir cuál vena superficial es la que está afectada, pero saben que es una vena superficial por donde más o menos está, pero a veces no saben ni siquiera cuál vena es. Entonces es difícil a veces que te den tantas características. A veces hasta es difícil que te digan cuánto mide, pero a lo mejor te pueden decir, mínimo mide 3 centímetros, pero mínimo puede ser también 10 centímetros, ¿no? Entonces, como difícil el diagnóstico y tener tantas características hablando de una trombosis venosa superficial. Y aquí muy importante, como dijimos al principio que la tromboflebitis no significa que siempre tenga una infección, el tratamiento antibiótico no se requiere siempre, solamente que haya datos claros de una infección, o sea, que el paciente tenga fiebre, en este caso tiene una neutropenia febril, y ya está recibiendo antibióticos o que haya descarga purulenta en el sitio de inserción del catéter. Ok, entonces, si tenemos una trombosis venosa profunda concomitante, le vas a dar tratamiento como si fuera una trombosis venosa profunda y punto, porque tiene una trombosis venosa profunda. Si el trombo está cercano al sistema venoso profundo, pues tenemos que ver qué tan cercano y qué tan cercano a cuál vena del sistema profundo. Realmente las guías solamente hablan de esto cuando se trata de la extremidad inferior. Y nos dicen que es cuando está cerca del sistema venoso profundo, es cuando está localizada a menos de 3 centímetros de la unión safeno-femoral o de la safeno-popliteal. La safeno-femoral está aquí y la safeno-poplitea está por aquí. Ok, ¿por qué? Porque se asocia mayor riesgo de progresión al sistema venoso profundo. Y ya sabemos que la mayoría de los pacientes que tienen embolismos pulmonares son secundarios a una trombosis venosa profunda en la extremidad inferior. Por eso se tiene que tratar esos pacientes cuando ya están muy cerquita. Si por ejemplo tuviéramos la trombosis venosa superficial acá, son como, no sé, 30 centímetros, ¿no? De diferencia. Pero si la tenemos, voy a hacer en la femoral, pero si la tuviéramos un poquito más arriba y está, no sé, bueno, por ejemplo, es que femoral. Creo que la deep femoral no es realmente profunda, creo que es superficial. Si la tuviéramos, por ejemplo, aquí, que está 3 centímetros, menos de 3 centímetros, ahí sí tendríamos que tratarla. Ok. Luego, cuando la trombosis mide igual o más de 5 centímetros. ¿Qué dicen las guías para adultos? Porque la guía que les estoy diciendo es una guía que realmente habla de adultos y si tiene un espacio que dice, ahorita creo que viene, pero que realmente no sabemos qué hacer con niños. Pero en adultos dice, dale dosis profiláctica de heparina a bajo peso molecular. Puede ser también rivaroxaban
por 45 días. 45 días son 7, 14, 29, 28, 35. Son también como 6 semanas. Les puedes dar AINE tópico y le puedes dar terapia de compresión. Si la trombosis mide menos de 5 centímetros y está más de 3 centímetros del sistema profundo, las guías para adultos dicen, dale AINE oral o tópico, compresas frías o calientes, eleva la extremidad y ponle medias de compresión. O sea, nunca le das un anticoagulante, ni siquiera le das dosis profiláctica del anticoagulante. Si los síntomas de esta trombosis, que es pequeñita y está muy lejos del sistema profundo, son severos o tienen factores de riesgo de extensión, por ejemplo, ya una historia previa de una trombosis, un embolismo pulmonar, si el paciente tiene cáncer, si está embarazada, si tiene terapia hormonal con estrógeno, si tuvo una cirugía reciente o un trauma, entonces dice, dale dosis profilácticas de rivaroxaban o de heparina de bajo peso molecular. Que nuestro paciente caería aquí, ¿no? Porque es un paciente que tiene cáncer. Pero recordemos que estamos hablando de unas guías para adultos, no estamos hablando de guías para pacientes pediátricos. Si mi trombosis está asociada a una canulación intravenosa como el paciente, la guía de adulto dice, generalmente no se tratan con anticoagulación. Las medidas de soporte, que ya habíamos dicho, compresos calientes y AINES tópicos. Entonces como que aquí me queda la duda, ¿no? Porque mi paciente sí tiene una cánula, entonces no me la recomienda, pero al mismo tiempo el paciente tiene cáncer, entonces sí me recomiendan dosis profiláctica. Entonces realmente como que quedo sin una respuesta. Y las guías normalmente hablan de trombosis venosa superficial en las extremidades inferiores porque es lo más común en pacientes adultos, pero en pacientes pediátricos lo más común son las trombosis venosas superficiales en extremidades superiores. Entonces cambia absolutamente todo y en extremidades superiores hay datos muy limitados, pero se sugiere que sea similar al de la extremidad inferior. Entonces realmente nos quedamos en nada, ¿no? O sea, no tenemos ninguna respuesta para nuestro paciente porque es pediátrico y porque es en la extremidad superior. Entonces no hay datos. Y lo que dice, el tratamiento en pacientes pediátricos tenemos datos muy limitados. Porque, bueno, ¿quién hace una investigación de trombosis venosa superficial en pacientes pediátricos? Nadie. ¿Por qué? Porque no pasa nada, porque normalmente no se extienden, porque normalmente no van a tener síndrome postrombótico, porque les va súper bien, ¿no? Entonces, como que se han limitado los estudios de trombosis venosa superficial. De hecho, Chess ni siquiera da recomendaciones sobre la trombosis venosa superficial. La ASH sí da, pero da como solamente una o dos recomendaciones. Dice que sugiere dar anticoagulación o no anticoagulación en pacientes pediátricos que tienen trombosis venosa superficial asociada a un catéter. Me dejo igual, ¿no? O sea, tú decides si le quieres dar o no le quieres dar. Entonces, aquí hubiera sido, si ustedes hubieran dicho los que dijeron que sí, los que dijeron que no, pues ambos están correctos, porque pues, No hay recomendación. ajá, ustedes tienen que elegir y en base a qué van a elegir, pues en base a lo que ustedes crean que es mejor para el paciente. Entonces, le decimos, bueno, como no hay datos, yo diría porque ya me pasó un caso así, al que le iniciamos un tratamiento antitrombótico y tuvo sangrado. Entonces, como que digo, para una trombosis venosa superficial le causamos un sangrado, o sea, el tratamiento le fue peor que si no le hubiéramos dado tratamiento. Entonces, yo en este momento para una trombosis venosa superficial como que me la súper pensaría. Y yo aquí, por ejemplo, diría, bueno, es superficial, está chiquita, realmente no sé si está cerca del sistema venoso profundo, pero si le doy tratamiento, va a tener trombocitopenia, no sé, o sea, como que mejor veo cómo le va, ¿no? No le voy a dar tratamiento, voy a ver qué pasa, pero ¿qué voy a ver qué pasa como observándolo o le voy a hacer ultrasonidos? También es una buena pregunta y eso es lo que les quiero preguntar ahora a ustedes qué harían. ¿Por qué no le recomiendas tratamiento antitrombótico? Pero entonces, ¿cómo sabes si le está yendo bien o le está yendo mal? O sea, Los signos clínicos, primero que nada, Ajá. es un catéter venoso periférico, se tiene que retirar, Ajá. tiene que cambiar por otra vía, en otra extremidad. Ujú. La manejo con AINES. Ajá. Entonces, solamente clínicamente. ¿Alguien lo vigilaría de otra manera o no? Todos Pues otra vez clínicamente. con ultrasonido. Sí, ultrasonido. ¿Y cada cuánto le harán el ultrasonido?
si le van a hacer un ultrasonido a los 3 días, a los 2 meses, a los tres Es que ese meses. también sería un Sí, gasto de recursos. Ajá, porque Ese por un gasto muchos de recursos, pues, significativos sería como a las 4 semanas, como para ver si se... A las 4 semanas probablemente el trombo ya está clasificado para que tienes solo las 4 semanas. A la semana. No, pues yo tampoco sé, yo no realmente, Eso lo haría a la semana. bueno, esa es una buena respuesta. Es una buena respuesta porque no dejaste que cronificara tanto, pero también y lo estás vigilando como a un, corto pues, plazo. ajá, un corto plazo. No, porque sabes que no le estás dando tratamiento. Ajá, Entonces, porque no me está dando tratamiento. Y es un paciente con cáncer. Y es un paciente que está con quimioterapia que le puede causar extensión del trombo. Como que depende del paciente, ¿no? Pero también podríamos solo vigilarlo con los Únicamente. ojos y ver si tiene más edema, si tiene más dolor, si va mejorando, ¿no? Como que si va mejorando y ya no tiene dolor, ya no tiene edema, entonces ¿para qué le hago un ultrasonido? Pero si el paciente sigue con dolor y sigue con edema, pues igual y sí vale la pena hacer un ultrasonido, ¿no? Si incrementa el dolor, obviamente súper vale la pena hacer un ultrasonido. Entonces monitorizar el trombo para ver si tiene extensión, resolución, mejoría, si se extiende al sistema venoso profundo. Pero ahí está la pregunta ahora, ¿al cuánto tiempo le voy a realizar un nuevo ultrasonido si no se inició tratamiento? Entonces realmente no sabemos al cuánto tiempo, no hay ninguna guía que nos diga al cuánto tiempo, pero yo en un paciente a lo mejor que es de alto riesgo, se lo haría, y eso es lo que se hacía en Sick Kids, se hacía en los primeros días postdiagnóstico. Y si tú le dices a los 3 o a los 7 días, porque no hay nada claro que te digan cuánto tiempo, le tienes que decir a la persona que está encargada del paciente. Si el paciente tiene más síntomas, o sea, hazlo antes, ¿no? Porque a lo mejor significa que ya progresó al sistema profundo o que ya se extendió. Entonces, si yo le dije 5 días y está en el tercer día y está peor, que se lo hagan en ese momento. Bueno, entonces, les puse como posibilidades, ¿no? Porque les pueden hacer ultrasonido y las posibilidades pueden ser resolución o mejoría de la trombosis venosa superficial, extensión al sistema, en el mismo sistema superficial o extensión al sistema profundo. Entonces, ahora que ya vi que el paciente, estoy ya hablando de un paciente que sí le hizo ultrasonido, el paciente que ya mejoró, no le hizo ultrasonido, pues ya, bye. No lo tienes que checar nada más, nunca más. No se toma en cuenta como un factor de riesgo previo para tener más trombosis y es trombosis venosa superficial. No necesita tromboprofilaxis después en su vida porque fue una trombosis venosa superficial por un catéter. Pero bueno, vamos a ver las recomendaciones según qué le pasa a este trombo. Entonces, la ASH dice que sugiere dar anticoagulación o no anticoagulación, ya habíamos visto. Si es relacionado al catéter. Pero necesitamos más guías pediátricas para el manejo de la trombosis superficial venosa. Lo que les quiero decir aquí es, si tú lo vigilas, le vas a dar el tratamiento dependiendo de lo que pase, ¿no? Si se extiende el sistema profundo, tratamiento de trombosis venosa profunda. Si se extiende en el mismo sistema superficial, podemos volver a hacer otro ultrasonido, ¿no? Y volverlo a monitorizar. A lo mejor 1 o 2, si se extendió, le vamos a hacer otro ultrasonido. Si se sigue extendiendo un trombo superficial, pues ya dale tratamiento, o sea, ya te está diciendo dame tratamiento, pero no hay ninguna guía que te diga eso, es como, Lo dejan a tu vista. sí, lo dejan a que tú decidas, porque pues al final, como no hay nada, pues entonces es como lo que cada persona piense según lo que le está pasando a su paciente. Si ya se resolvió y mejoró, pues ya terminaste el tratamiento y ya, la verdad es que creo que son comunes las trombosis venosas superficiales, pero no sabemos es cómo manejarlas, ¿no? Y pues no sabemos porque no hay ningún estudio de cómo manejarlas, pero ahora sí que es viendo como todo el paciente integralmente, preguntándole al oncólogo, al reumatólogo, qué piensa de eso, ¿no? No como tomar también la decisión uno solito y ver los riesgos de cada paciente, porque no quieres que al paciente le vaya peor con el tratamiento que tú le vas a dar. Preguntas de trombosis venosa superficial. Creo que es algo medio fácil. ¿Tienes la de trombosis de la vena porta? Ujú. Entonces, vamos a empezar a hablar de la trombosis de la vena porta, que es una trombosis en un sitio particular, pero no deja de ser una trombosis venosa profunda, porque es en una vena y es en el sistema profundo. Ah, pero ¿cuál es ese? La envié creo que el jueves pasado o el miércoles pasado. Ah, sí, pasa.
No, pero siguen siendo esos mismos tres No, archivos. no, sí. Venía primero el correo con el PDF y luego envié con el PDF de la presentación y después envié los artículos según yo. ¿Tienes ahí el correo? No, solo están los artículos. Sí, está Sí, está arriba. arriba. En la torre. ¿Puedes abrir el correo? Me lo mando por WhatsApp. ¿Se lo mandas por WhatsApp? Creo que por WhatsApp va a ser más fácil. Ok. Voy. La trombosis de la vena porta tiene mucho que ver con gastro. Sí. Entonces, ¿Te acuerdas el caso que te comenté del niño que fue sí, prematuro, que tuvo un catéter umbilical, Ajá. y luego llegó por visitopenia acá y al final fue una trombosis de la vena porta sí, sí, que me acuerdo. hace esplenomegalia y está secuestra los Ajá. ductos y las plaquetas, Sí, pero trae una malformación además porque trae una red media rara hepatorrenal. entonces el niño sí tiene. Algún síndrome, te digo que nos checaba para algún síndrome de algo, pero no se ha dado pie con bola. De hecho, ya se va a estudiar el genoma y Ah, no lo paran. pero ya está mal, entonces está mal, necesita trasplante o algo así. Mal porque no, en realidad hace su vida Ok. prácticamente normal. Trombocitopenia de 80 años y neutropenia de 1500. Sí tiene algo raro. Sí, o sea, La- lo ven y es de malformación. Ah, sí. Ah, ¿Qué? pues sí. Sí. Sí, Bueno, a lo mejor sí la terminamos hoy, pero no es la mayor parte. Entonces también va a ser por casos y somos flexibles. Es un masculino de 5 años de edad que se ingresa por presentar sangrado gastrointestinal superior y aparte severo. El paciente dice que nunca ha ingerido un cuerpo extraño, se le preguntan, ¿te comiste agua? Y dice, no, no me comí nada. Luego la madre dice que el paciente es sano, que no toma ningún medicamento, que no tiene historia personal o familiar de sangrado, no ha tenido dolor abdominal, o sea, solamente está en su casa y de repente un sangrado horrible, vómito, sangrilla. La madre refiere que al nacimiento sí estuvo ingresado en UCI por presentar ictericia, hipoglucemias, pero lo dieron de alta y ya, no pasó absolutamente nada. ¿Cuáles son las probabilidades diagnósticas en este paciente? Pues es un paciente con un sangrado gastrointestinal alto. pues también hay que descartar alguna trastorno de la hemostasia, Ajá. que no sea también sangre deglutida por epistaxis, también trombosis del sistema porta que puede causar varices esofágicas, Ajá. o también puede ser un Mallory Way severo. Ajá. ¿Algo más? Porque la mayoría de las cosas pueden ser gastrointestinales. O también una úlcera. Ajá, una úlcera en un paciente que Que está. esté tomando Digo, está corticoide diciendo que o no, por algo. pero sí se tiene que descartar, ¿no? Realmente que no sea una úlcera por aire o algo así. Ok, entonces las causas de sangrado gastrointestinal alto, como ya dices ahí, síndrome de Mallory-Weiss, un cuerpo extraño, una esofagitis, una úlcera péptica, gastritis y varices esofágicas, que de varices esofágicas también hay diferentes causas. Puede ser una cirrosis hepática, una trombosis de la vena porta, un síndrome de Budd-Chiari, pero pues aquí ya con la historia clínica ya sabemos un poco que probablemente no es un cuerpo extraño, pero esto no es un niño de 5 años, no hay que confiarle tanto. Tu niño del otro día. Ajá, que escupe el plástico. ¿Es súper? Y me pasó a procedimiento y se había hizo tragado. paro respiratorio porque se tragó un plástico. Pues sí. No sé. Liam, Los niños de ese momento es que sí se Sí. comen muchas cosas. Entonces, Pero bueno, pensaría no te que es conté un el cuerpo extraño. No tuvo así como un vómito horrible, entonces a lo mejor no pensaríamos que es un Mallory-Weiss, ¿no? Que le desgarró, no consume ningún medicamento, entonces como que la úlcera tampoco suena, la cirrosis tampoco suena porque ya tendría otros datos, ¿no?
Ese será un niño que se ve enfermo, un niño con ictericia, un niño con con incremento del abdomen. El síndrome de Bucherer, pues obviamente a los papás le estarán viendo las venas. Entonces, son muchas cosas que tienes que pensar, pero obviamente yo tampoco diría que es una trombosis de la vena porta nada más porque me pone en ese caso clínico. De hecho, será lo último en lo que pensaría, porque tendríamos que ver que no tenga nada de todo lo demás que vimos aquí. Entonces, a la exploración física tienes esplenomegalia, como que decimos, bueno, ¿qué puede ser si tienes esplenomegalia? Ya no creo que es un síndrome de Mallory-Weiss, ¿no? Porque tienes esplenomegalia. Ni una úlcera por un AINE. Estudios de laboratorio iniciales revelan trombocitopenia y pruebas de función hepática normales. Si las pruebas de función hepática están normales, como que una cirrosis tampoco parece, ¿no? En la radiografía abdominal no tiene cuerpos extraños, entonces no parece que el cuerpo extraño sea una causa del sangrado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad diagnóstica? Pues todas las demás que ya vimos. Pero lo que quiero poner bien en claro aquí es que la trombosis de la vena porta es la causa principal de hipertensión portal extrahepática y sangrado gastrointestinal en niños. Eso significa que si el hígado está bien y estás teniendo un sangrado en un niño, o un sangrado gastrointestinal alto, es muy probable que la causa sea una trombosis de la vena porta. Entonces aquí estamos viendo las trombosis. Es una trombosis aguda y es una trombosis crónica. El hígado es no cirrótico. Si ven, bueno, desde aquí viene la entérica superior, las esplénicas, la mesentérica también inferior, y aquí empieza el trombo y el trombo se extiende por todas partes, ¿no? Y ya sería un trombo crónico. Bueno, y aquí viene un poco de las características. Entonces, el agudo normalmente se presenta con dolor y se tiene que dar anticoagulante, pero eso depende en qué periodo de la vida se presentó, porque podemos tener un trombo cuando eres un neonato, un trombo cuando tienes 5 años, o un trombo cuando eres adolescente, o un trombo cuando tienes 60 años. Las causas son completamente diferentes y el tratamiento también puede variar. Dice que normalmente progresa un cavernoma si no se trata, pero vamos a hablar un poco más de esto. Luego, en el trombo crónico va a tener circulación colateral, usualmente venas colaterales mesoportales y porta-porta, y va a tener datos de hipertensión portal, como varices esofágicas, ¿no? Okay. Entonces, la trombosis de la vena porta se presenta en el periodo neonatal, secundaria usualmente a un catéter umbilical, pero la presentación ocurre tardíamente. Entonces, este niño nunca tuvo ningún síntoma de trombosis de la vena porta. No sabemos todavía si es una trombosis de la vena porta, pero yo me quiero imaginar que es una trombosis de la vena porta. Pero tuvo un sangrado, tuvo manifestaciones clínicas hasta que tuvo 5 años de edad. Pero si se acuerdan, sí nos dijeron que estuvo ingresado en la 5. Y tuvo ictericia, tuvo hipoglucemias, a lo mejor le pusieron un catéter venoso umbilical. Entonces, a lo mejor los papás ni siquiera te dicen que sí lo tuvo, pero a lo mejor sí lo tuvo, ¿no? No tenemos certeza. Pero, bueno, no se diagnosticó en el periodo agudo y probablemente la mayoría no le va a pasar nada, pero hay niños que sí van a desarrollar complicaciones. Ese niño que a ustedes no le van a llamar por una trombosis de la vena porta aguda, ese niño que les van a llamar por una trombosis de la vena porta crónica. Y les van a preguntar muchas cosas. Por ejemplo, se le tiene que dar tratamiento, ¿no? Que fue el caso que ya sucedió aquí una vez. Pero bueno, las manifestaciones clínicas y laboratoriales de hipertensión portal, que es una de las de las complicaciones de la trombosis de la vena porta son esplenomegalia, retraso del crecimiento, dolor abdominal, ascitis, trombocitopenia, y usualmente las pruebas de función hepática van a estar normales, pero puede haber una ligera elevación de la ALT. En general, pues, si se fijan, a lo mejor es un dolor abdominal de que bien superficial, a lo mejor una esplenomegalia que los papás nunca le han tocado la pancita. Entonces, por si tienen síntomas, pues tienen manifestaciones clínicas, pero no, la trombocitopenia a lo mejor también es leve. Entonces, como que no se dan cuenta hasta que tienen sangrado agudo por las varices. Entonces, a este niño le hacen un ultrasonido abdominal. A lo mejor también le hicieron la endoscopía y todo eso, y todo estaba normal. O encontraron las varices. Ultrasonido abdominal, ausencia del flujo en la vena porta. Transformación cavernosa alrededor de la vena porta y esplenomegalia. Ahí no están diciendo en ningún momento que tiene una trombosis de la vena porta. Entonces, ¿cuáles son sus probabilidades diagnósticas ahora? Es un wiki, bueno, tampoco hay una masa que esté
Bueno, el sistema. Ok, acá un ya. No, pero ese es de la cava inferior. Ya no me Entonces no. acuerdo. Sí, no. O si es una trombosis de la vena porta. Pues sí, porque hay ausencia de flujo. ¿Y por qué es ¿Tiene plenomegalia? información? Ok, entonces, el que no haya flujo significa es que no puede pasar. Pero a lo mejor te están diciendo exactamente que hay un trombo. Esta es, Puede O ser sea, algo por fuera. ajá, puede ser que algo le esté comprimiendo, ¿no? O sea, no estamos seguros qué es lo que está ocasionando la ausencia del flujo. A lo mejor la vena ya desapareció porque nunca le llegó flujo, desapareció por la trombosis que tuvo. A lo mejor está comprimida y por eso no tiene flujo. A lo mejor tiene el trombo ahí que no deja que pase el flujo, pero la ausencia de flujo, la mayoría de las veces sí va a ser un trombo, una compresión o algo, ¿no? Ajá, algo que está comprimiendo esa vena o algo que estaba comprimiendo esa vena. Entonces, la ausencia de flujo en vena porta en este paciente que tiene sangrado y que tiene una transformación cavernosa alrededor de la vena porta, significa que sí hubo ahí un trombo. Ahora, las características que vamos a encontrar en un ultrasonido de un paciente que tiene una trombosis crónica de la vena porta es pérdida de la visualización de la vena porta, ya hablamos por qué. Una transformación cavernosa, que ahorita vamos a ver qué es plenomegalia y colaterales portosistémicas. Creo que viene más adelante en otro caso que es todo eso. Pero bueno, ¿se requiere algún tratamiento antitrombótico en este paciente? ¿Por qué tú dices que no? Porque ya es un trombo viejo. Ok, Ya está. entonces, eso es lo que ya habíamos dicho antes, ¿no? O sea, un trombo crónico, ya no podemos cumplir los objetivos con la anticoagulación. Entonces, ¿por qué yo le voy a dar anticoagulación? Anticoagulación no necesita, pero necesitamos quitar el trombo, necesitamos hacerle alguna cirugía para cortar la vena, necesitamos hacerle un trasplante hepático a este paciente, necesitamos pasar una vena a otra vena, o sea, unir venas. Ajá. Sí, Retirar. porque ya tiene red colateral con Pero igual las es un varices. sangrado. O sea, tiene hipertensión. Sí, o sea, tiene sangrado por la hipertensión. ¿Qué va a ¿Qué puedes pasar? hacer? ¿Qué tratamiento pueden hacer ahí? Pues ahí lo de gas, que es la limpieza. Se las conoce el tronco de las puertas en la cita. Y con Ok. eso liberas un poco de presión. Ajá, tienes que liberar la presión. Recordemos, a ver, en esta de acá. Si toda la sangre de la vena tienen que entrar por la porta para que llegue al hígado. Digamos que en el hígado pues se tienen que absorber los nutrientes. Entonces el niño no está creciendo porque nunca le están llegando los nutrientes, por eso tiene retraso en el crecimiento. Entonces el niño necesita que le lleguen nutrientes. Entonces tenemos que hacer algo para que vuelva, más o menos así, pero para que vuelva a llegar, la circulación que viene por aquí vuelva a llegar al hígado. Pero si yo la meto a la vena hepática, ya va de salida. Claro. Entonces no llegó al hígado. Entonces tenemos que conectarlo en alguna parte para que llegue al hígado. ¿Ok? Entonces tenemos que ver hasta dónde llega el hígado y el trombo y ver qué parte de la vena porta podemos utilizar para hacer la anastomosis y que sí llegue el flujo al hígado de nuevo. Pero creo que viene más adelante, creo que ya se acabó esto, el primer paciente. Ah, no, sí, no, no. Entonces, el tratamiento para la trombosis de la vena porta crónica, la anticoagulación no está indicada y el manejo se enfoca en las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? La hipertensión portal, que me da las varices esofágicas y el hiperesplenismo. Y también otra de las complicaciones es el shunt portosistémico. O sea, hay una conexión anormal de la vena porta a la circulación sistémica. Como yo no puedo pasar al hígado, entonces hay venas colaterales que me están llevando todo el flujo a la circulación sistémica. Pero eso está mal porque me tiene que llegar al hígado al final. Entonces el tratamiento que le tienen que hacer el cirujano es un bypass mesorex. Entonces, aquí en esta parte tenemos la vena mesentérica superior y por acá está la vena mesentérica inferior y la vena esplénica, ¿no? Estas están funcionando porque aquí no hay ningún trombo. Y en esta parte de aquí nosotros tenemos el trombo y a lo mejor por acá y a lo mejor por acá. Puede que el trombo solamente esté en la vena porta principal, puede que esté en la derecha, puede que esté en la izquierda,
Usualmente la izquierda sí queda con alguna parte que no está trombosada, entonces lo que hacen es unir la vena mesentérica o la parte de la vena porta que no esté afectada con la vena porta izquierda. Entonces el flujo que viene de la mesentérica superior, de la inferior y de la esplénica y de las gástricas y de todas esas va a pasar directamente a la vena porta izquierda y de ahí pues ya va a ser todo lo que tenga que hacer en el hígado y de nuevo va a salir hacia la vena cava inferior. El problema, bueno, lo que se usa normalmente es otra vena y normalmente creo que se utiliza de la yugular, no me acuerdo si de la izquierda o de la derecha. Pero este procedimiento tiene un alto riesgo de trombosis porque estás manipulando muchísimo tanto la vena que estás poniendo como las venas a las que las estás uniendo. Entonces el riesgo de trombosis durante el procedimiento y después del procedimiento es muy alto. Entonces muchas veces se necesita darle tratamiento antitrombótico en el momento en el que estás haciendo la operación. Y es una dosis mega grande, o sea, son más o menos los 75, 100, 150 unidades de heparina no fraccionada que le das en el momento en el que estás haciendo la cirugía. Y después, obviamente, si tuviste alguna complicación o si hubo algún trombo, tienes que continuar con la anticoagulación. Estos pacientes normalmente reciben heparina profiláctica o terapéutica si tuvieron algún trombo por mínimo 3 a 7 días y luego van a tener que tener tratamiento con antiagregante plaquetario por aproximadamente 6 meses. Pero puede que de todas maneras no mejoren, se vuelva a obstruir, tengan que volver a hacer el procedimiento. Entonces son niños que ya están muy, muy complicados, ¿no? Y que puede que necesiten esta intervención ahorita y en 3 meses y en otros 3 meses y vuelven a dilatar y así, o sea, hacen muchas dilataciones de este bypass. Ok, vamos a cambiar de caso. Este fue el caso en el que diagnosticamos la trombosis de la vena porta años después de la trombosis. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la diagnostico en el momento agudo. Es un recién nacido masculino de término de 20 días, ingresado en la UCI por sepsis y la sepsis ya está resuelta. El paciente persiste con trombocitopenia, por lo cual se realizó un ultrasonido abdominal en busca de trombosis. El ultrasonido abdominal reportó una trombosis de la vena porta izquierda, que no es oclusivo ni de 2 centímetros de longitud. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una trombosis de la vena porta en el periodo agudo y neonatal? ¿Les dije alguna? ¿No les dije nada? ¿No tienen ninguna manifestación clínica? Un trombocitopenia, pero también puede ser normal en el recién nacido. O si está infectado, pues también. Pero ya resolvió lo. Sí, el problema aquí es que sí tenían una trombocitopenia y pensaban que era por una sepsis, pero ya se resolvió la sepsis y sigue teniendo trombocitopenia. Entonces dicen, ¿por qué sigue teniendo trombocitopenia, no? Y le hacen, porque piensan como que, bueno, es que si tienen una trombosis, pues obviamente ahí están quedando todas las plaquetas y entonces por eso tiene trombocitopenia. Ese es el pensamiento de la persona que hace un ultrasonido. Pues yo creo que sí, doctor. Creemos que sí. salón. Entonces, las manifestaciones clínicas son lo que vamos que aquí puede ser la trombocitopenia. Ustedes le buscarán alguna otra manifestación que a lo mejor no se las están diciendo el neonatólogo, pero que ustedes irán a ver el paciente a ver si la tiene. ¿Qué tiene red colateral? Mejor es que es Esplenomegalia. Aquí quiero Así decir la es. red colateral, muy importante, ya que la mencionaste. ¿Al cuánto tiempo se desarrolla la red colateral? Creo que a los 3 meses. De hecho, puede ser muy, muy temprano Sí, y puede ser horas después. Esto es muy importante porque a veces vemos, tiene un paciente una trombosis, le hacemos un ultrasonido, tiene red colateral, como temprana, o sea, tiene los síntomas hoy y mañana le hago el ultrasonido y ya tiene red colateral. Y muchas personas dirían, porque tiene red colateral, esta no es una trombosis aguda, es una trombosis crónica, porque ¿cómo desarrolla red colateral tan pronto? No, la red colateral se desarrolla a horas. Pero a lo mejor son redes colaterales chiquitas, no es la red colateral que vas a ver en la panza, ¿no? O sea, no es ese tipo de red colateral. Va a ser una red colateral que solamente vas a ver con el ultrasonido. Entonces, red colateral sí puede tener, pero no como superficial, pero sí como profunda. Alguien dijo asitis. Citis, hay asitis. Esa es una de las grandes diferencias entre los neonatos
con trombos de la vena porta y los no neonatos con trombos de la vena porta. Los neonatos casi nunca tienen ascitis, pero sí es una manifestación de una trombosis de vena porta, solamente no en este periodo de edad. Realmente los neonatos casi no tienen ninguna manifestación clínica de una trombosis de la vena porta. Podrían tener dolor abdominal, pero a lo mejor ni siquiera se dan cuenta porque no pueden decir que tienen dolor abdominal. Y bueno, aquí vamos a ver un poco de cómo está el sistema de la vena porta y la vena umbilical en los recién nacidos. Ya habíamos hablado, creo, de esto un poco cuando hablamos de la circulación, pero bueno, aquí está la vena umbilical. Y la vena umbilical se tiene que unir a la vena porta. Okay. Y recordemos que también, aparte de unirse a la vena porta, se puede unir hacia allá la vena cava inferior por el ducto venoso. Las manifestaciones clínicas en el periodo neonatal normalmente son asintomáticos. Y la mayoría de los casos ni siquiera los detectamos en el periodo neonatal y son diagnosticados en la infancia. Por eso les puse primero el otro caso clínico, porque eso es lo usual. Usualmente no los vamos a diagnosticar en el periodo neonatal. ¿Y por qué los vamos a diagnosticar en el periodo neonatal? Bueno, porque son asintomáticos y aparte de que son asintomáticos, no se recomienda hacer ningún estudio de imagen para hacer diagnóstico de trombosis de vena porta en pacientes que tengan catéteres umbilicales, porque realmente muchísimos de los pacientes que tienen catéteres umbilicales van a tener una trombosis de la vena porta, pero aunque pase eso, no se recomienda seguirlos con ultrasonidos. Ahorita vamos a ver por qué no se recomienda. Pero bueno, esa es una tabla que viene en un artículo que habla sobre la trombosis de la vena porta, hecho este artículo por especialistas en trombosis que son hematólogos, porque muchos de los artículos que hablan de trombosis de la vena porta están realizados por gastroenterólogos. Entonces no es lo mismo ver cómo se maneja un paciente por gastroenterólogos y el enfoque que se le da como hematólogos especialistas en trombosis. Realmente, creo que es un metaanálisis, pero vieron que realmente no tienen síntomas, o sea, en este estudio nadie tuvo síntomas, en esto el síntoma fue sepsis, pero realmente el síntoma es sepsis o nada más es algo que le pasó al paciente al mismo tiempo. Hepatosplenomegalia, no sé, como que la hepatosplenomegalia en una trombosis aguda también no suena convincente que está causada por la trombosis de la vena porta, a lo mejor era causada por algo más. Algunos desarrollaron incremento de AST, de ALT, y sí mucho, o sea, el 20% tenía trombocitopenia. Pero ahorita vamos a ver que la trombocitopenia no es una manifestación clínica real de la trombosis de la vena porta. La frecuencia de la trombosis de la vena porta es 1 en 100,000 nacidos vivos. O sea que es mucho más frecuente de lo que vimos de las alteraciones sanguíneas de los factores de la coagulación raras, porque ya hablamos de millones, o sea, es súper frecuente. 1 en 100,000 nacidos vivos ya es mucho más frecuente. Y la presentan 36 de cada 1,000 neonatos admitidos en la UCI. O sea, de 3 a 4 por cada 100, ¿no? O sea, sí es un montón. 100, no sé cuántos tenga la UCI de aquí, pero tienen como 2 UCIs, ¿no? Tener fácil 50. Entonces, fácilmente al mes debería haber 1, 2 o 3 pacientes que tienen trombosis de la vena porta y no lo estamos detectando. ¿Por qué no lo tenemos que detectar? Pero no lo estamos detectando y sí la tienen. ¿Cuáles son los factores de riesgo para trombosis de la vena porta en el periodo neonatal? Catéter umbilical. Sí, es lo más importante. El catéter umbilical. Que le hayan hecho una exsanguina transfusión porque están usando ese catéter. De hecho, cuando les ponen sangre, como está como más pesada que lo que el paciente tiene, por eso es que se relaciona a la trombosis y pacientes con sepsis, porque pues, la sepsis es un factor de riesgo para cualquier trombosis. Aquí les puse, de los pacientes que tienen catéter umbilical venoso, hay artículos que dicen que ninguno desarrolla trombosis, hay otros que dicen que hasta el 43% desarrollan trombosis, pero realmente pues depende cuándo es que tú le hagas algún ultrasonido para saber si tiene la trombosis. Antes, ahorita ya no, porque vieron que no sirve de nada, se hacen estudios en los que les ponían un catéter y los monitorizaban con ultrasonidos. Y así fue como se dieron cuenta cuánto porcentaje de los pacientes sí desarrollaban trombosis. Pero hay unos que les hacen ultrasonido en el primer día. Hay otros que se lo hacen a los 5 días, otro a los 20 días. Entonces la trombosis de la vena porta se desarrolla rápido y desaparece rápido. Sola, espontáneamente se resuelve. Entonces tú le haces ultrasonido a los 20 días,
no diagnosticaste a todos esos que la desarrollaron en el 5.º día y se resolvió en el 10.º día. Entonces, por eso es como que tan distinta la incidencia en cada uno de los artículos. ¿Ya lo ves? Ah, muy bien. Entonces ya terminamos esto, la siguiente clase. Creo que ya me queda dentro de esta. Es un tema corto. Y la siguiente clase vamos a ver trombosis intracardíaca con embolismo pulmonar e infarto cerebral arterial.